muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y vamos a empezar con la primera clase o masterclass que le hemos llamado a estas sesiones sobre financiación. Al hablar de financiación, pensamos inmediatamente en subvenciones o en créditos de los bancos. Y financiación es mucho más que eso. Y entonces, más que enumerar todas y cada una de las cantidades, lo que sí quiero que esta mañana os quede claro, todas las fuentes, todos los sitios donde podemos recurrir y cuándo recurrir a unos o cuándo recurrir a otros. Con que aprendamos eso, yo creo que ya dentro del mundo de la empresa y de la cultura empresarial ya tendréis bastante ganado. Entonces, vamos a empezar, aunque parezca una estupidez, vamos a empezar con la definición de financiación. Que la financiación es el proceso por el que se proporcionan recursos y dinero a un emprendedor o a una empresa para lograr su desarrollo o su objetivo. Muy sencillo, muy tonto, pero hay dos conceptos que creo que son importantes. Por un lado, que engloba la totalidad de recursos posibles, eso quiere decir lo que yo tengo, lo que me prestan, lo que consigo porque me da la administración y lo que consigo de cualquier otra manera. Y que no solamente es dinero, sino que también son recursos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces obviamos y pensamos que toda la financiación es dinero. La financiación pueden ser recursos. Si yo tengo un socio estratégico que me dice, mira, yo te presto, tú tienes un negocio, te presto la nave industrial y durante 2 años no me vas a pagar nada por la nave industrial, a cambio de lo que sea. Esa es una financiación estupenda. Una nave industrial cuesta 1.000 euros mensuales en un polígono pequeñita, en un polígono de aquí de Huelva. 1.000 euros, te la prestan 2 años, tienes 24.000 euros. Fíjate qué financiación. Entonces, que lo tengamos claro, que es cualquier forma que te proporcione recursos para poder llevar a cabo tu proyecto. Ahondando un poco más en la financiación, vamos a hablar también de los tipos de financiación. Tampoco vamos a darle mucha importancia porque, bueno, porque tampoco requieren, pero sí saber cuál es el sitio de donde vienen. Atendiendo a la fuente de donde vienen, son los recursos públicos y los recursos privados. Básicamente, lo que todos sabemos, los recursos públicos son los que vienen proporcionados por la administración de cualquier tipo. Y todos pensamos en las subvenciones, porque de hecho son las principales. Los principales recursos de la administración pública son las subvenciones. Cuando estaba preparando esta clase, lo primero que hice fue hacer una relación absoluta de todas y cada una de las subvenciones que había, o de la mayoría de las subvenciones que había. Pero hay una subvención por cada administración. Es decir, hay subvenciones de carácter municipal, provincial a través de diputaciones, autonómicas a través de la Junta de Extremadura, estatales y de la Unión Europea. Al final sale una relación tan enorme que carece absolutamente de sentido tener una base de datos de todo eso y tener en la cabeza todo eso. Al final hay profesionales como nosotros, como los CADE, como otros muchos puntos de emprendimiento que te van a ayudar a localizar esas. Lo que hay que saber es qué es lo que tú necesitas. Las privadas, el crédito bancario, sabemos que es la que todo el mundo tenemos en la cabeza. Vas al banco, pides un crédito, lo avalas, no lo avalas, lo que te pidan. Lo pagas y tienes unas cuotas. Pero hay muchas más. Veremos que hay otras muchas más y que en algunos de los casos son interesantes. Atendiendo al tipo de subvención, que es a lo que iba. Hay subvenciones de derechos, que realmente no es un dinero que te dan, es un derecho que te adelantan. La más clásica y la más evidente de ellas es cuando cobras el paro de una manera por anticipado. Tú tienes un proyecto de negocio, tú necesitas 12.000 euros para iniciarlo y tienes concedido un paro de 1 año de 1.000 euros mensuales. Solicitas los 12.000 euros, te los pagan de un golpe y tú tienes para iniciar el trabajo. ¿Es una subvención? No. Es un adelanto de unos derechos adquiridos, pero no te están dando un dinero. Ese dinero ya lo tenías tú adquirido. Con las devoluciones de la agencia tributaria se trabaja mucho en eso. Las empresas ya, sobre todo cuando tienen un determinado volumen, tienen devoluciones. Igual que la declaración de la renta al final te sale a devolver 200 euros, empresas o determinadas empresas inscritas en Redeme
o por características tienen devoluciones de IVA, o devoluciones de sociedades, o devoluciones que son unas cuantías grandes que en un momento determinado la agencia tributaria cede como una parte de subvención a la empresa. ¿Son subvenciones? No, es un dinero propio de la empresa, pero bueno, pero ahí está. Las subvenciones estrictamente dichas, un dinero que la administración te da a fondo perdido. Tú cumples una serie de requisitos, tú tienes un proyecto y cumpliendo con ese determinado proyecto, al cumplir los requisitos estos, perdón que me repito, tienes derecho a una subvención. Es un dinero que te dan, cumples el requisito de empleabilidad, de darte de alta o de contratar personas y a partir de ahí ese dinero es tuyo. Que no lo cumples, lo devuelves, que lo cumples, ese dinero es tuyo. Sobre esas ya os digo que hay tantas como administraciones públicas y que es un poco un lío redactarla. Yo, de todas formas, posteriormente, si me lo solicitáis, os daré una guía detallada de todas y cada una de las subvenciones hechas por administraciones para saber dónde dirigirse a cada una de ellas. Atendiendo al tipo, la participación social, que es cuando tú te financias dando una parte de tu empresa. Es muy claro. Yo necesito una financiación, tengo un proyecto y tengo constituida una sociedad limitada, una sociedad anónima y cedo. Calculo que mi empresa o mi proyecto vale 10.000, 100.000 o 1 millón de euros y cedo un 10%. Cedo un 10% de capital social de esa empresa a cambio de que me den el dinero de la valoración. Esto es lo que llamamos equity y sobre todo en el mundo de startups es llamado como equity, pero equity no viene a ser más que un anglicismo para decir un porcentaje, que es el porcentaje que tú pones y el porcentaje en manos de una, de dos o de los inversores que sean. Y lo último, que ascendiendo, es el préstamo. El préstamo sea de quien sea, que ya veremos que no existe un único préstamo, existen muchos préstamos, que al final es una deuda, no es como la subvención. El préstamo lo puedes recibir, pero el préstamo a la larga lo vas a dar y además vas a pagar intereses por él. Y ahora yo creo que vamos a la parte más importante de toda la presentación, que es tan sencillita como esta pantalla. Es muy sencilla, pero a su vez tiene muchísimos datos en los que vale la pena que nos fijemos. ¿Cómo queremos y cómo podemos financiarnos? Lo ideal es financiarnos como queramos. En la práctica, ya os digo yo por experiencia, que te financias como puedes. Me gustaría deciros que no, que si te planificas bien y que lo haces bien, pero no, es una realidad que al final la financiación la consigues por donde puedes. Entonces, bueno, 3 factores a tener muy en cuenta porque el futuro de la empresa depende de una buena financiación y una buena financiación depende en gran medida de estos 3 factores. ¿Cuánto dinero necesito? Aquí hay algunos presentes a los que le hice esa pregunta el primer día y no lo sabían. No sabían. ¿Qué dinero necesito? A saber. Bueno, pues para eso están los presupuestos. Para eso se hace un presupuesto en el que, de acuerdo, y esto es muy importante tener en cuenta, no solo tu propio conocimiento del negocio que vas a montar, sino también el conocimiento de un profesional, porque tiene que ser común. El presupuesto tiene que incluir a ambas personas. Habrá datos, por ejemplo, una startup que necesita un desarrollo web, necesita un alojamiento, una serie de cosas que yo no tengo conocimiento. A mí me habláis del back-end y yo no tengo ni idea si ese desarrollo cuesta mucho, cuesta poco o necesitas una persona fija en ese momento que esté todo el día. Pero, sin embargo, sí te voy a decir, o sí os voy a decir, que hay determinados gastos que yo sé que vosotros no conocéis, pues como los impuestos que tenéis que pagar trimestralmente, como una gestoría que tenéis que pagar porque posiblemente no sepáis hacer una liquidación de impuestos o hacer unas nóminas, o como pagar una licencia a un ayuntamiento si necesitáis algún tipo de servicio público. Bueno, pues hay que poner todo ese tipo de cosas y cuanto más preciso sea ese presupuesto, mejor será la financiación. La segunda parte es cuándo lo necesito. Y esto es importante, esto es muy importante, porque puedes decir, yo he calculado que mi negocio requiere 50.000 euros y con 50.000 euros voy a tener suficiente, porque voy a empezar a generar, porque voy a tener, y bueno, si yo genero una cantidad determinada de dinero, al final, a la larga, seguro que voy a salir. Pero, ¿y si hay un delay entre la cantidad de dinero que tú necesitas con la que tú generas?
Entonces ya estamos mal, ahí ya vamos mal. ¿Qué hay que hacer? El plan de empresa. Aquí es cuando entra el plan de empresa, que no es más que es coger el presupuesto, poner las dos partidas, la de gastos, la de ingresos, y llevarlo a una línea temporal. Eso es importante, llevar eso a la línea temporal. Cuando estamos hablando de los ingresos, yo voy a tener unos ingresos determinados en el primer año. Yo calculo, a ver, el plan de empresa, lo lógico y lo normal, y lo que enseñan en las escuelas y en las facultades de economía, es hacerlo a un año. Es interesante hacer la proyección a 3 años. Y algunas entidades financieras o incluso algunos organismos públicos te piden que hagas el plan de empresa, es decir, los ingresos y los gastos que voy a tener durante ese primer año, saber si voy a ganar o voy a perder, a 3 años. Y os digo, algunas empresas o algunas entidades bancarias o la administración te está pidiendo que lo hagas a 5 o a 10 años. Eso ya no es calcular, eso ya es ciencia ficción. O sea, porque ya no solo te piden que tú sepas cómo va a ir tu negocio y te lo imagines, es que encima te tienes que imaginar cómo va a ir la economía global y cómo va a ir tu sector y cómo se va a desarrollar. O sea, es realmente ciencia ficción. Pero bueno, hay que hacerlo, el papel lo aguanta todo y hay que entretener algo y no tener nada, pero sí que hay que centrarse por lo menos en el primer año. Y si puede ser, hacer esa extensión a 3 años. Es importante por una sencilla razón. Yo he tenido un caso de un negocio impagado, y además es un caso que resolví, bueno, pues por un compromiso, porque de hecho profesionalmente no fue remunerado. Y además era una peluquería que además me dijo, vente cuando quieras, y le dije, ¿para qué voy a ir si no tiene sentido que vaya? Pero bueno, en fin, una peluquería, le hacen un plan de empresa, además se lo hacen en un punto de apoyo empresarial. Y le dicen, el primer año, ¿cuánto crees cuál es el ticket medio? Tanto. ¿Cuántos clientes crees que puedes hacer al día? Tantos. Calculamos diariamente 100 euros, tal, mensualmente 3.000, pagas el alquiler, pagas tal, pagas tu sueldo y te queda. Y muy bien, y estaba muy bien hecho y estaba muy bien especificado. Pero pone desde el día 1 un nivel de clientes que él tenía, le pone los mismos clientes, si eran 30 clientes diarios, se lo pone desde el día 1 hasta el día 365, entendiendo que el primer día que abrió no tuvo ningún cliente, el segundo tampoco lo tuvo, el tercero tuvo 1, y a partir de ahí era una empresa que bueno, pues era un negocio pequeño, pero era un negocio que había demostrado que, bueno, que podía ir creciendo y que podía hacerse hueco, que haría su trabajo bien, que tenía unos precios competitivos y que tenía unas buenas instalaciones. Pero todo ese tipo de cosas hay que tenerlo claro en la línea de tiempo. Lo que os he dicho es nada, es una tontería. Es un caso real, pero es una cosa mínima. Pero hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de financiarse. Saber que los beneficios o los ingresos tardan en llegar, que hay inversiones que hay que hacerlas en un punto determinado porque son necesarias sí o sí para el desarrollo de negocio, y hay otras que a lo mejor se pueden retrasar, con lo cual no busques financiación si tienes que pagar intereses en ese momento, búscala cuando realmente lo necesites, que es cuando será efectiva. Y la tercera parte, que es a cambio de qué a cambio de qué queremos nosotros, qué estamos dispuestos a sacrificar para obtener esa financiación, para obtener ese dinero o para obtener ese recurso. A ver, lo primero, básico, todo el mundo lo primero que hace es sus propios recursos. Quien dice sus propios recursos dice el dinero que tiene ahorrado, el que tienen sus padres, el que tiene su familia o el que tiene un amigo que le presta el dinero. Esos deberían de ser. Dentro de unos límites razonables deberían de ser los primeros. Posteriormente, los avales. Cuando tú no tienes el dinero, tú tienes que pedirlo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no te da el dinero así como así. Te da un dinero, pero siempre que haya un aval. Es decir, siempre que haya alguien que garantice tu pago. Alguien que vaya a venir y que te vaya a decir, si él no paga, lo pago yo. Esos avales pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser de la manera que sea. Pueden ser propios. El aval que todo el mundo pone en muchos de los negocios, que es discutible, es la hipoteca de su propia casa. Yo tengo mi casa, tengo mi familia y tengo una casa que estoy pagando, la tengo medio pagada y ahora inicio un negocio y la pongo como garantía.
Eso al final, cada uno es libre de saber la confianza que tiene en su propio negocio o no lo tiene. Pero bueno, es una fórmula. O conseguir el aval a través de otros medios, que también veremos que es posible conseguirlo por otros medios. La participación en la empresa, que es lo que hemos hablado. Yo estoy dispuesto, en lugar de jugarme mi casa o jugarme mis recursos, estoy dispuesto a poner un 10%, un 15%, un 20% de mi empresa a nombre de la persona que quiera prestarme el dinero, sabiendo que en el porcentaje que tú le des es el porcentaje de participación en todas las decisiones de la empresa que va a tener esa persona. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo claro. ¿Es lo mejor? Pues sí o no, o depende de cada cosa. Hay veces en que dices, no es lo mejor, pero también hay veces en las que no te queda más remedio. Cuando hablábamos de lo que queremos y de lo que podemos, pues hay veces que no es una cuestión de que puedas, es una cuestión de, perdón, no es una cuestión de que quieras, es una cuestión de que puedas. A partir de ahí, con estos 3 puntos básicos, es con lo que tenemos que formar y montar la financiación de una empresa. ¿Van a surgir imprevistos? Seguro que surgen imprevistos, porque hay cosas que no saldrán bien, cosas que te equivocarás y cosas en las que tendrás que volver. Pero una buena planificación hará que todo sea un poco más fácil y, sobre todo, ayudará al éxito de la empresa. El tipo de ayudas, o de financiación, voy a distinguir para un poco exponerlas. Ya os digo que no quiero hacer una exposición de todas y cada una de las, porque sería muy tedioso y sería muy aburrido, de todas y cada una de las ayudas. Pero sí voy a poner las públicas más importantes. Un poco en el caso de emprendedores para que las sepáis y para que las tengáis en cuenta. Las subvenciones, lo que hemos hablado antes, el pago único de la prestación de desempleo, que es lo que hemos hablado, no me repito, es cobrar toda una cantidad, no es una subvención, es el adelanto de un derecho que ya tenías establecido. No, en este caso la compatibilización de la prestación con el autónomo es una manera de facilitar la conciliación y el paso de haber sido trabajador por cuenta ajena para ser trabajador por cuenta propia. En este caso, y exclusivamente en el único caso en el que se permite, seguir cobrando el paro, de tal manera que tú estás teniendo unos ingresos y a la vez iniciar una actividad económica con un negocio. Puede que en 5, 6 meses o un año no vayas a coger de este negocio nuevo, no vayas a coger dinero. Te está garantizando tu estabilidad económica la prestación de desempleo, con lo cual, bueno, es un tema para tener en cuenta. La cuota cero de la Seguridad Social. La cuota cero de la Seguridad Social o cuota constante. Cuota constante porque es inicialmente una subvención o una ayuda de la Seguridad Social. El ticket medio de una cuota de Seguridad Social de autónomo mínimo está en 300 euros. Durante los 2 primeros años la Seguridad Social tiene una cuota fija mínima de 82 euros. 82 o 86, dependiendo de las circunstancias personales de cada una de las personas. Durante este primer año y el segundo, el primer año es para todo el mundo y el segundo año en función del nivel de ingresos que hayas declarado el primero. Eso es para todo el mundo. A partir de ahí, bueno, pues ya es una facilidad no tener que pagar mensualmente 300 euros y dejarlo en 85. Y a partir de ahí, la Junta de Andalucía, esto es una ayuda exclusivamente de Andalucía, tiene la subvención que llaman cuota cero, porque incluso esos 86 euros los paga la propia Junta de Andalucía. Pero no te los paga cuando... No significa que tú no los vayas a pagar. En su día hacían esta subvención, lo pagaban y la gente lo que hacía era darse de baja en la Seguridad Social y cobrar ese dinero. Para que no le suceda eso, que ya le está sucediendo, actualmente lo que hace la Junta de Andalucía es, por un lado, te da la ayuda, te la concede, tú estás durante todo el primer año pagando tus 86 euros, al final 960 euros, o 920, perdón, y al final de año tú le demuestras que has estado todo un año y entonces te devuelve la cantidad completa. Te lo digo porque es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando percibimos cualquier subvención. Hay que contar con ella no en el presupuesto, hay que contar con las subvenciones en un plan de empresa. Eso es importante. Yo no puedo contar si necesito una maquinaria, si necesito hacer un servicio o si necesito contratar a una persona con el dinero de la subvención. Porque la subvención te la concederán a lo mejor muy rápido,
pero te la darán en 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tú no puedes depender de esos plazos, con lo cual la línea temporal ahí es importante. Hay que saber que no puedes contar en el momento ese. A ver, la cuota de seguridad social, la puesta en marcha en pequeñas empresas de TRADE. TRADE pertenece a la Junta de Andalucía, que es la empresa para la transformación y desarrollo económico. Básicamente se centra, no he querido meterme mucho porque tiene 2 requisitos que son fundamentales. Por un lado, que tienen que estar constituidos como sociedades, no vale para autónomos. Hay una constitución societaria necesaria. Y luego, todas las ayudas tiene distintas para el establecimiento de empresas, para I+D, incluso para temas de compra de mercadería, para puntos de tesorería. Pero todas tienen que tener un CENAE. El CENAE, no sé si sabéis lo que es la catalogación del tipo de empresa que establece la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Realmente lo establece el Ministerio de Economía. Establece una serie de división, si son transformadoras, si son de servicios, si son de ventas, se establecen una serie de numeraciones con las que nosotros establecemos el tipo de industria. TRADE solo coge CENAEs industriales. Industriales no quiere decir que sea una industria, significa que hay una transformación, que hay una materia prima, hay una transformación y hay un producto final. Una panadería puede ser una industria. Pero una prestación de un servicio de asesoría, de consultoría, de servicios, de una venta de servicios, nunca es industrial. Entonces, bueno, hay que saber que todas esas no tienen cabida aquí. Aún así, os daré acceso para que las tengáis por si en algún momento necesitáis ayuda en el tema. A ver, también la Junta de Andalucía establece ayudas para el fomento en sociedades cooperativas. Yo creo que los aquí presentes no sois o no os establecéis como cooperativa, pero que sepáis que un poco por promover el movimiento asociativo dentro de la industria del trabajo, están una serie de ayudas, tanto para la contratación de los socios como trabajadores, como para la contratación de agentes externos, asesores o gerentes de las propias cooperativas. Y son unas ayudas a la contratación, tanto en sueldo como en seguridad social. El fomento del empleo en los programas, el programa Accedemos 2025. Ya os digo, no voy a poner todos, pero os voy a decir un poco tal. Estos son subvenciones públicas privadas. Me explico. Este es un programa de MAFRE. MAFRE es una empresa privada, pero lo hace a través de su fundación. Una fundación no es más que una asociación sin ánimo de lucro que establece una empresa con que todo el dinero que mete ahí realmente no paga impuestos, con lo cual, bueno, pues es de carácter privado, pero tiene de alguna manera un componente público, puesto que, bueno, ese dinero que se coge tiene al final un origen público, o se hace con el consentimiento de la administración pública. Estas ayudas de MAFRE son ayudas al sueldo para la contratación. Y están no están mal, en torno a 500 euros, entre 300 y 500 euros por persona contratada, siempre que se cumplan algunos requisitos y de población, en fin, en la propia fundación de MAFRE aparecen esos requisitos. Más la conciliación de la vida familiar y laboral en Andalucía. Esta es una subvención de carácter autonómico que hace la Junta de Andalucía y es para las personas que tienen hijos menores de 3 años. Hay 2 líneas, una para los hijos menores de 3 años, para la crianza de los hijos menores de 3 años, y una segunda línea para el embarazo, cuando es un embarazo de riesgo, y la baja por maternidad o paternidad, en este caso. Son subvenciones que, bueno, que sirven un poco para conciliar y se puedan contratar otras personas y las personas puedan dedicarse a la familia. En cuanto a los préstamos, que también los hay públicos, que pensamos que los préstamos... Perdonad un momento. Que si no, intenta, porque si no me da que... Hace mucho calor, sí. Los préstamos, están los préstamos del Instituto de Crédito Oficial, ICO. Yo no sé si habéis oído, me imagino que sí habéis oído hablar del ICO. El dinero del ICO es dinero público, es dinero del Ministerio de Industria, pero es dinero que no gestiona el propio Ministerio de Industria, gestionan los bancos
Además, lo gestionan como capital propio y como préstamos propios. Es decir, ellos te miden, le presentas la documentación, te piden avales, si no le das avales no te lo van a dar y te van a exigir todos los meses que le pagues su cuota, y si no, además te la van a reclamar y te van a embargar. ¿Qué diferencia tiene entonces con respecto a un préstamo privado? 3 básicas. En primer lugar, el tipo de interés un poquito más bajo, no mucho, pero un poquito más bajo que el banco tradicional. Uno segundo, que es la carencia, que es la potestad de decir, durante el primer año no me devuelvas el dinero, devuélveme solo los intereses. Y de esa manera, bueno, pues a lo mejor durante 1 año o 2 años, hasta un máximo de 2 años, que es cuando más complicado puedes tener los ingresos, es en el momento en el que estableces esa carencia. Y eso no lo tiene un préstamo normal. Y el plazo. Los tipos, por ejemplo, para bienes de equipo o para determinados servicios, es difícil que un banco establezca más de 3 años. 5 a lo mejor a lo sumo. Con estos puedes ir a 7 o a 10 incluso. Son las 3 ventajas que tienen los créditos ICO. Al final el crédito ICO lo aprueba el propio banco. Lo aprueba el propio banco. Las líneas de préstamo de la Empresa Nacional de Innovación, ENISA. ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, es un organismo, es una empresa, de hecho es una sociedad anónima que depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, a través de esta empresa, lo que busca es el desarrollo de empresas tecnológicas. Básicamente startups. Aquí se habla de startups. De hecho, ENISA es la única entidad que certifica las startups en España. Si tú quieres tener la certificación de startup, es ENISA quien te la da. Estos créditos tienen una enorme ventaja, que no te piden aval. Lo único que te piden es un buen proyecto, un proyecto en el que crean. Te piden que necesitas dinero, necesitas 100.000, 5.000, 20.000, 30.000 euros. Es a partir de 25.000 y hasta 75.000 euros. Necesitas una cantidad. El único aval es el aval técnico. Es decir, tu proyecto, en lo que tú estás poniendo. Y solo te piden una cosa, y ahí quiero haceros una reflexión. Te piden que al menos lo mismo que te dan ellos hayas invertido tú. O sea, nosotros creemos en ti, pero cree tú también en ti. O sea, nos pides 25.000, ten tú invertidos por lo menos 25.000. De tal manera que veas un compromiso, que veas una responsabilidad. A raíz de esto, ENISA lo tiene como una de las partes, como una de las condiciones sine qua non para la concesión del crédito. Todo lo que no tengas tú, el 50%, no solo invertido, sino invertido y desembolsado, es decir, líquido en la sociedad, no te lo van a dar. Y hago una reflexión con la ley de sociedades limitadas. Yo estudié la que existía anterior al 95, la que más tiempo ha durado es la del 95. Y posteriormente la ley de sociedad de capitales del 2010 variaba muchísimas cosas, pero seguía con un concepto que era un poco estúpido, pero era el concepto que existía, que para constituir una SL te ibas al notario, hacías una serie de papeleo, burocracia, y tenías que hacer un ingreso de 3.000 euros en el banco. La sociedad tenía que estar constituida con 3.000 euros de capital social. Tú te ibas al banco, ingresabas 3.000 euros, con el justificante se lo llevabas al notario, constituías la sociedad, y una vez constituida la sociedad, ya se constituía. A partir de ahí, tú al día siguiente podías sacar el dinero y llevártelo. Daba igual. Pero de alguna manera se pedían esos 3.000 euros. Es verdad que era un poco estúpido, porque no es necesario, no era ni siquiera necesario mantenerlo 24 horas. Una vez que tú tienes el justificante, con eso tú lo llevabas al notario y valía. En el 2022, septiembre, octubre de 2022, es una cosa que es absurda, y entonces ahora mismo el capital mínimo de una sociedad limitada se queda en 1 euro. Con 1 euro puedes constituir una sociedad limitada. Pero, ¿qué os digo? Cuando vayáis a buscar fuentes de financiación públicas, privadas, a un amigo y tal, ¿y tú cuánto has invertido en esto? Yo 1 euro. Os van a decir, vale, si vosotros es lo que confiáis en vuestro proyecto, no sé por qué yo voy a confiar y os voy a dar 10, 5, 20.000 o 50.000 euros. Es un tema que yo creo que es de tener en cuenta porque posiblemente es el que pueda hacer en muchos de los casos que la viabilidad y la seriedad de la financiación venga de ahí, en cómo te ven, en que tengas un capital social. No digo que tengas un capital social de 200.000 euros, porque la gran mayoría de las personas que se inician no tienen esa capacidad,
pero tener un dinerito no está nunca mal. CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación, básicamente es un organismo muy similar a ENISA, Lo que pasa es que se centra exclusivamente en investigación y desarrollo. Es decir, aquí no vale con que sea innovador, tiene que ser nuevo y tiene que ser producto de un desarrollo. CEDETI puede ser el caso, puede no ser el caso. CEDETI te concede préstamos de carácter participativo a cambio de unas acciones, de unas participaciones sociales, pero con una distancia con respecto a los inversores tradicionales, que tiene un retorno. Se establece en 3-5 años y después de ese tiempo se establece un precio para las participaciones sociales o las acciones, según sea sociedad anónima o limitada, y revierte ese importe. Tú te comprometes, le devuelves el dinero, más la cantidad que considera que ha crecido la empresa, y ellos te terminan dando el importe de las acciones que tú tenías. Ese equity, recuperas el equity que habías cedido. Y luego, microcréditos. Estos son de carácter público porque realmente es la administración la que fomenta, a pesar de que lo hacen empresas privadas, pasa igual que con los ICO, lo hacen entidades bancarias, básicamente. Yo he puesto aquí el microbank que corresponde a CaixaBank, a la CaixaBank, que son para el comercio y son créditos de muy pequeña cantidad, entre máximo 25 o incluso 30.000 euros. Pero lo normal tiene un ticket de 5 a 10.000 euros, que es pues para el pequeño comercio para el pequeño negocio. Piden condiciones mínimas y básicamente que el negocio tenga una capacidad o pueda demostrar que tiene una solvencia técnica mínima. A partir de ahí quedan los avales como recurso público. No sé si conocéis o sabéis lo que es la Sociedad de Garantía Recíproca, pero por lo menos habéis oído hablar de la Sociedad de Garantía Recíproca. Hay personas que no pueden. Yo voy a pedir, tengo una empresa, tengo una idea estupenda y tengo un modelo de negocio desarrollado, pero necesito 50.000 euros y yo no tengo la capacidad de financiar ni de avalar eso. Me voy a un banco o pido un crédito ICO o un crédito privado, me da igual, y el banco lo que me pide es un aval. Me dice, sí, yo te doy el crédito, pero tú tráeme una persona que responda. Si no lo tienes, no tienes acceso a eso. Para eso están las sociedades de garantía recíproca. Son sociedades en las que la persona que va a pedir el aval se hace socio de esa sociedad, a su vez tiene una serie de socios importantes que son grandes empresas o grandes inversores, que son los que le dan calidad crediticia y son los que te garantizan ese aval. ¿A cambio de qué? De creer en ti, de que tú le presentes un proyecto que sea solvente. Lógicamente tiene un coste, pero bueno, es un coste, el mismo coste que te da un aval por un banco. Pero no pones en juego tu patrimonio, o si no lo tienes, es la única alternativa que tienes, que la Sociedad de Garantía Recíproca. En España hay 18 sociedades de garantía recíproca. Son todas iguales y funcionan todas igual. Básicamente, si tú necesitas un aval, lo que necesitas es un buen proyecto y presentar ese proyecto. Eso lo podemos hacer nosotros, lo hace la Agencia Andaluza de Desarrollo. Nosotros como Huelva como aceleradora, como incubadora, una de nuestras funciones es hacer esa presentación y ayudaros en la presentación ante NISA, ante la Sociedad de Garantía Recíproca, de la Sociedad de Garantía Recíproca y ante cualquier entidad bancaria para que sepáis cómo vender vuestro propio negocio, o por lo menos el proyecto de negocio. Paso para atrás. Bueno, y todo eso, hasta ahí las públicas. Os digo, no he enumerado, que era lo primero que se me había ocurrido, enumerar todas y cada una de las subvenciones. Hay muchísimas. Os voy a pasar la guía. Os paso una guía y según veáis el CENAE, según veáis el ramo y según veáis lo que necesitáis, podéis investigar cada una de ellas. Hay de todo tipo, pero no tiene sentido enumerarlas todas porque es aburrido y no tiene tal. Ahora vamos a las privadas. Antes de empezar con las alternativas privadas, está claro que la primera, por obvia no la pongo, es la propia autofinanciación. El dinero que yo tengo, el dinero que tienen mis padres, el dinero que tienen mis amigos o los recursos que me pueden prestar. Volvemos a lo mismo, no es dinero, pero si necesito una oficina y me la prestan mis padres porque tienen un local comercial, ese dinero que me ahorro ya es financiación. Esos son los recursos propios. La inversión de cada uno en recursos propios, lo que tenga y lo que quiera arriesgar. Eso es una decisión muy personal, que
no está de más también consultarla con un asesor, en este caso nosotros de una aceleradora os daríamos sobre ese tema, os daríamos nuestra opinión. Perdón, vuelvo. Vamos de más a menos, sobre todo porque yo confío mucho en los presentes de que tienen startups. Las sociedades, las venture capital, las sociedades de capital riesgo. De eso sí habéis oído hablar porque toda startup está financiada por una sociedad de capital riesgo. Son fondos como los fondos buitre, como son sociedades empresariales no bancarias que lo que hacen es invertir dinero en un proyecto que les gusta. Grandes cantidades, ¿eh? Estamos hablando de un desarrollo cuando es una empresa, una startup, ya no en fase de crecimiento ni de aceleración, sino en fase de ampliación, en fase grande de difusión. Entonces, bueno, pues eso, estamos hablando de millones de euros. Exigen una cantidad entre el 20 y el 40% del equity, es decir, una cantidad muy grande del capital social de la empresa. Y esa cantidad del capital social de la empresa les da derecho a influir en la toma de decisiones de la empresa. ¿Son la mejor, son la peor? Pues bueno, pues depende. Muchas veces es que es lo que hay, es que no existe, ante estas cantidades no existe otra alternativa. Entonces, bueno, es lo que hay que tener en cuenta, tampoco tiene mucho. Esta quizás está más al alcance de lo que es una empresa en fase de crecimiento y desarrollo, que son los business angels, inversores ángeles en castellano. Tenemos las palabras de los anglosajones y nos metemos en este tipo de cosas. Y luego no las dices, es que tampoco tiene realmente un nombre en castellano. Es para empresas en fase muy inicial, están buscando cantidades pequeñas, cantidades entre 25 y 250.000 euros. El funcionamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que van a coger una empresa que todavía en una fase muy inicial, en la que el éxito de la empresa no está claro. Tienen una ventaja y un inconveniente, mucho más riesgo, pero mucho más barato. La financiación es mucho más barato. Es mucho más personal, mucho más personal. Una empresa, una joint venture de capital riesgo, realmente sus únicas incidencias son en el consejo de administración. Un inversor ángel, en este caso, no sé, el dueño de Mercadona tiene una aceleradora que básicamente es esto, básicamente es un business angels. Él, productos o empresas que le gustan, hace una inversión en ellos no solo acelerándolos, sino además invirtiendo en ellos, a cambio de unas acciones. Pero también le da algo positivo, aparte de dinero, le da formación y los mantiene informados y, en muchos casos, muy importante, junto con la formación, contactos. Imaginaos el tío de Mercadona, por si alguna vez os incubáis con ellos, la de contactos que tiene, con todo el mundo. Bueno, pues eso realmente es un capital impagable. Las participaciones están entre el 15 y el 5% y el nivel de exigencia menor que la de capital riesgo, pues no lo sé, pero también tienen control. Es decir, cuando cedes una parte de tu capital, tú ten en cuenta que las personas van a querer controlar ese capital. Ahí no hay... Crowdfunding, que, bueno, me imagino que habéis oído hablar mucho del crowdfunding. El crowdfunding, aprovechando las plataformas digitales en las que todo el mundo está conectado, es el pedirle dinero al que conoces y al que no conoces, a ese y a todo el mundo. Hay dos tipos de crowdfunding. El más normal, el que hemos visto todos, el de Kickstarter o el de Indiegogo, que básicamente lo que hacen es pedir dinero a cambio de una unidad del primer producto mínimo viable. Yo quiero desarrollar un coche, quiero desarrollar unos auriculares o quiero desarrollar un teléfono. Pido el dinero que creo que puede costar la primera unidad y se lo pido a 5.000 personas. A cambio, cuando esté hecho eso, le voy a dar un producto. Ese es cuando es en productos, en la recompensa. Luego hay otro que es el equity, lo hemos dicho. El equity son las acciones, es el participación. Yo hago un crowdfunding y digo, mira, participaciones, voy a poner un 5, un 10%, pero no busco un gran inversor, busco pequeños inversores. Y a través de una plataforma, pues hay gente que termina siendo
socio, porque puedo decir que es socio porque tiene una participación social de mi empresa, eso sí, de 100 euros o de 200 euros o de tal, pero bueno, al final, claro, la representación la lleva la empresa de crowd, que es la que realmente hace toda esa gestión. Pero bueno, es una alternativa que es viable. Y las ventajas básicas del crowdfunding, en cualquiera de las dos versiones, es que todas y cada una de las personas que coges son embajadores, además suelen ser embajadores muy buenos de tu marca y de tu empresa. Es decir, el que ha invertido porque va a conseguir unas acciones o porque va a conseguir un producto, cree mucho en el proyecto, le gusta el proyecto y os va a dar una difusión del proyecto en una dimensión que a lo mejor no tenía, con lo cual es un beneficio añadido que habría que mirar. Bueno, el préstamo privado, el direct lending. El préstamo privado es lo que hemos hablado un momento. Yo tengo un conocido, un amigo, un tal, que me va a prestar dinero. Me presta dinero, me pone unas condiciones, me lo devuelves de un golpe, de dos golpes, mensualmente por unas cantidades y tal. Y ya está, eso es un préstamo privado. Pueden ser tus padres, pueden ser la persona que quieras. Y el direct lending, pues viene a ser lo mismo, lo que pasa es que lo que no existe es una relación personal entre ellos. Direct lending, en España, nosotros los españoles no tenemos esa cultura, pero por ejemplo, toda la comunidad china que invierte en España, que posiblemente, porcentualmente, invierte, me parece, como 10 o 15 veces más que los propios españoles, porcentualmente, para que os hagáis idea. Es decir, la capacidad que tienen los chinos de invertir y, sin embargo, no piden un crédito. Básicamente, trabajan el direct lending entre empresas que no son empresas financieras, no son empresas bancarias, son personas físicas o constituidas como empresa que prestan dinero de manera particular. Es una opción y muchas veces se puede encontrar gente que tenga un pico de tesorería y a cambio de el tipo de interés actualmente, el legal está al 3%, el real está al 2%. Si tú a alguien le ofreces el 4%, oye, pues a lo mejor consigues financiación por esa manera, de esa manera. El crowdlending básicamente es un préstamo organizado por una plataforma de crowdfunding y es un préstamo participativo. Yo necesito 10.000 euros, pero a lo mejor, o 100.000 euros, pero no encuentro una sola sociedad o una sola persona que me dé 100.000 euros, ni siquiera 10.000. Pero, ¿y si encuentro 10.000 personas que me den 10 euros cada uno? ¿10 euros? Sí. Pues no sé, a mí yo si presento un proyecto y me encuentro un proyecto interesante, 10 euros porque no me los voy a jugar. Y además por esos 10 euros o después 20 euros me van a pagar, en vez de un 2%, me van a pagar un 5%, un 7%. Pues genial. Invierto 10, 20 o 50 o 100 euros y tengo ahí la suma de esas cantidades. Hay una pequeña comisión, por supuesto, para la empresa de crowdfunding. De esas plataformas también, bueno, os daré en la presentación que os dé, os daré las plataformas existentes. Son a nivel internacional, no son españolas, están en inglés, pero creo que no es ningún problema para vosotros hoy en día el poder establecer negocios con ellos, trabajan a nivel internacional. Y el último, y voy terminando ya porque veo que ya se va haciendo tarde y va a resultar un poco aburrido, que es el mercado alternativo de renta fija. A ver, este es el menos conocido y además el más impopular por una sencilla razón. A nivel nacional, quizás los aquí presentes sois muy jóvenes, pero la gente más mayor recuerda Rumasa y Nueva Rumasa. La parte, o sea, realmente a nivel nacional, la participación del mercado alternativo de renta fija más importante que se ha hecho en España lo hizo Nueva Rumasa en el año 2009. Hizo unos bonos de su empresa, la empresa emite bonos, deuda, reconoce deuda, emite unos bonos como las letras del Tesoro, pero en vez de hacerlas el Estado, las hace la empresa. Y dijo que es que iba a comprar muchas empresas, tenían aquel entonces, era un emporio de empresas que iban, según decían, estupendamente, que iban a comprar más empresas y que iban a desarrollar las que tenían y, bueno, y que aquello se iba a convertir en un holding. Y ofrecían por participaciones de 10.000 euros, creo que era el mínimo, 10 o 15.000 euros, en un momento, el 2009, en el que todavía estaba estallando la crisis, la burbuja inmobiliaria, pero todavía no había estallado, donde los tipos de interés estaban al 1,5%, ofrecían el 8%.
no sé cuántos, bueno, pillaron 337 millones de euros. 337 millones de euros. A día de hoy, me parece que ha sido en el año 2025 cuando ha salido la sentencia que ha condenado a unos 3, a 4, a 5, a todos los hijos de Ruiz Mateo. Ruiz Mateo murió, a él no, pero a sus hijos lo han condenado a todos. Pero dinero no ha aparecido en duro. O sea, el que puso dinero, total. Entonces, hablar de ella, yo os hablo porque es una posibilidad. Una empresa ya constituida puede emitir bonos y decir, mira, contra mi patrimonio, podéis ir contra mi patrimonio, pero si me prestáis 10.000, 5.000, 20.000 euros, yo os voy a pagar un tipo impositivo, lógicamente por encima del mercado. Porque tú, en lo que no puedes competir con una entidad bancaria, es en la garantía crediticia. Ellos tienen más solvencia económica que tú. Yo preferiré invertir en un banco, en el Santander o en BBVA, antes que en una empresa. Entonces, a cambio que tienes que dar un tipo de interés superior. Es lo que hay. Y mi presentación termina con un resumen. Elegir el tipo de financiación, si puedes, elegir el tipo de financiación que mejor se adapte a tus características. Es muy interesante en empresa pequeña, en startup, en empresa de aceleración, el capital semilla, los business angels. O sea, esa persona que te va a dar un dinero en la primera fase, pero es también la persona que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a revisar tu modelo de negocio y que te va a dar contactos, información técnica para el desarrollo del mismo. En fase de crecimiento o escalabilidad, que es la palabra que se lleva hoy en día, en las empresas de venture capital o el equity crowdfunding. Son los dos grandes tiburones que se llevan esa cuantía, porque son cantidades muy grandes y que no todo el mundo, desde luego, ni la administración ni las entidades bancarias pueden cubrirlas. Entonces, bueno, este tipo de empresas cubren eso. Y para grandes cantidades, lo he puesto, pero bueno, la renta fija, la emisión de bonos, pero que os digo que en España realmente es muy complicado. Es una cosa muy complicada porque el único antecedente que existe fue un auténtico fiasco. Es posiblemente esa y la de los sellos son las dos estafas dentro del sistema financiero español más importante que yo conozco desde los años 80. Entonces es muy difícil solventar eso. Y más de esto, nada. Si tenéis preguntas que os pueda resolver, os ha quedado claro, os he aburrido, o si tenéis alguna cosa, y si no, damos por concluida la sesión. Pues nada, muchas gracias por la atención.